Let's go. Roll. ¿Quieres tomar mejores decisiones de inversión? Hola, soy Mauricio de Medina y quiero invitarte al Club del Inversionista, que consta de 12 sesiones en línea, podcast, lecturas, ejercicios, videos con expertos, el acompañamiento de un asesor y networking. Solo son 30 lugares. Regístrate ya. ¿Qué tal, amigos y amigas? Les habla Mauricio de Medina para un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Cuento en esta ocasión con Rodrigo Caballero. ¿Cómo estás, Rodrigo? Todo bien, gracias. Qué bueno. Para hablar de un tema que está muy candente, muy relevante, que tiene que ver con los recortes que se están dando en Estados Unidos y específicamente en el sector tecnológico. Un sector que ya tiene muchos años de crecimiento, que es un sector muy bien remunerado en Estados Unidos, que contiene o se requiere tener una alta gama de especialización, y hay diversos factores que derivan en esta serie de recortes, y de eso queremos hablar Rodrigo y yo, así que te invito a que te quedes. Rodrigo, tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez has sufrido un recorte? A mí tal cual no me han recortado, pero sí he vivido la experiencia de esa tensión empresarial, ¿no? En donde se empiezan a dar despidos masivos, injustificados para la persona, pero justificados para los números de los estados financieros, ¿no? Y justamente como platicábamos, me parece que es triste viéndolo de ese lado emocional, ¿no? Que al final se separe y que haya esa incongruencia entre el bienestar de una persona con el bienestar de la empresa, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, así es la vida y así pasa, ¿no? Vaya que sí pasa. Mira, yo estoy convencido de que en esta nueva era, donde ya dejamos atrás la era industrial, donde trabajabas en una empresa y tenías la posibilidad de retirarte en esa misma, pasando por varias funciones, por varios puestos, ese mundo ya se acabó. Ahora ya un muchacho joven, un profesionista ya maduro, va a enfrentar eventualmente un cambio de profesión, no dígase un recorte. Yo eso lo aprendí hace muchos años. Yo en la .com ya estaba empleado en una transnacional, sufrí un recorte. Éramos una transnacional de 120,000 empleados, no quedó ni uno, la empresa quebró. Y así he visto pasar varias etapas. Financieramente se dice que los ciclos se cumplen que entre 7 y casi 10 años. Entonces ya estaríamos cerca de ese punto si consideramos el último gran recesión, lo pongo entrecomillado, la del 2008. Entonces tuvimos una .com en el 2000-2002 y otra en el 2008-2009. Tuvimos algo que no fue precisamente una recesión, sino una pandemia en el 2020. Y ahorita se está dando un efecto de alta inflación y de altas tasas de interés, lo que está orillando a que empresas como Meta, que anunció un recorte de 11,000 empleados, Twitter de 3,700, Amazon de 10,000, y se habla que en total 861 empresas se han visto afectadas, lo que alcanza a un total aproximado de 138,000 recortes, nada más en la industria tecnológica. Y del COVID para acá se habla de 233,000 recortes, que no es una cantidad menor. Y a eso pues me lleva a, ¿cuáles crees tú que sean los ingredientes ahorita que se están dando para dar estos números? Sí, como mencionabas, creo que hay muchas variables, ¿no? Y depende del tipo de la empresa. Yo lo que creo, como te mencionaba, era en estas empresas tecnológicas lo que se ha dado es que muchas de ellas surgen como unicornios. ¿Qué pasa? Que tienen siempre, inician con flujos negativos en los primeros de 1 a 10 años incluso,
son varios años que llevan con flujos negativos y los inversionistas soportan, llegan, cotizan en bolsa y en algún momento tienen que venir los resultados. ¿Y qué pasa? Cuando quieren venir los resultados se dan cuenta que cuando tenían dinero por doquier, hubieron contrataciones que quizás no eran necesarias, y ese me parece que pudiera ser uno de los muchos factores que está ocasionando este desempleo masivo. El tener capital de trabajo que quizás no era tan fundamental, porque como tenían el dinero unicornio, pues se les hacía fácil poder tener una plantilla que quizás no era tan eficiente, y ahora sí buscan eficientar, ¿no? Y lo otro que tú comentabas, definitivamente estamos en un proceso en donde post-COVID nos está pegando por todos lados en el lado económico, la inflación alta, las tasas de referencia alta. Entonces es como la combinación perfecta para que las empresas tecnológicas que no eran eficientes están empezando a ver por dónde, ¿no? Sí, yo recuerdo en el 2000, 2002, que eran los albores de la internet, pues se decía que el crecimiento iba a ser exponencial. Empresas como Cisco, como Lucent, como Nortel, que posteriormente quebraron, pues tuvieron un crecimiento descomunal de N veces el precio de su acción. Los que trabajábamos en empresas de ese calibre era pues impensable todo lo que se gastaba, todos los recursos que había, sí, pero pues no había sustento, no había todavía un crecimiento que sustentara esas grandes desinversiones, ¿sí? O inversiones, llamémosle así. Y tarde o temprano pasa un efecto donde, pues si el inversionista quiere un retorno de su dinero, y es ahí donde, pues es que todavía no hemos vendido lo suficiente para justificar un regreso. Es más, queremos más dinero para tratar de seguir posicionándonos y teniendo más mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que, pues eventualmente todas las cosas tienden a ponerse en su lugar, y es donde vienen estas situaciones. Por eso es donde las empresas, pues se dice que optimizan a su recurso humano, porque solo se enfocan en los proyectos que ahorita son rentables. No sé si coincidas con eso. Sí, totalmente. Y lo otro que igual platicábamos antes de empezar a ponerle a grabar, creo que también depende de la empresa en particular, ¿no? Además de esta circunstancia económica, mencionábamos Apple, que ya llegó a ese punto de consolidación, en donde antes esperabas cada año que saliera Steve Jobs y sabías que te iba a sorprender con algo que te iba a volar la cabeza, ¿no? Y después, ¿qué fue? Se fue diluyendo esa emoción, en donde el celular, el iPhone de este año es idéntico al pasado y tiene mejoras, pero ya son mejoras que no son sustanciales, son mejoras que el cliente promedio realmente no las va a reconocer, e incluso en la parte del diseño tampoco hubo mejoras. Entonces llega un proceso de consolidación donde también va a venir un efecto en los ingresos, ¿no? Sí, como que llegamos a una etapa de maduración de ciertos productos, como el que mencionas, de la tecnología como tal, y pues eso hace que se tengan que enfocar en lo que realmente les genera dinero, porque estas empresas, si estamos hablando de las empresas que cotizan, pues cada trimestre tienen que presentar números, y hay una exigencia porque esos números siempre sean mejores, ¿no? Más mercado, más ventas, mejores indicadores, menores niveles de deuda, mayor penetración, nuevos productos. Es realmente una locura poder cada trimestre poder presentar algo nuevo, sustancial y que deje dinero. Me acordé ahorita en el COVID cómo las acciones de Zoom se dispararon, ¿no? Y ahorita lo que vemos es que ya se regresaron, ¿no? Entonces, ya nadie usa Zoom, ¿no? Bueno, sí lo usan, pero no, ya es donde se ve que, bueno, hacia dónde va a ir la industria, ¿no? Obviamente, pues ya Zoom se vuelve como parte de nuestras vidas, pero también hay mucha competencia y se empieza a diluir un poco ese efecto.
Ahora hablábamos de la combinación perfecta, ¿no? Tasas altas, inflación alta. ¿Cuándo habíamos visto eso? Digo, ahora lo que falta es esperar a que esa medicina que le estamos dando a la economía sí genere un efecto y que vaya bajando la inflación, pero si no, no sé a dónde vamos a parar, ¿no? La idea es que los analistas, los que proyectan estos niveles de inflación, es que para mediados del 2023 vayamos reduciendo estos indicadores. Es lo que al estudiar el pasado hemos visto que, bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Está la duda de que si habrá recesión o no. Se dice que sí va a haber, pero de haberla sería una soft recesión de corta duración, y es ahí donde vemos que los mercados históricamente es donde empiezan a rebotar, donde se ve que, bueno, la bolsa, algunos dicen, se adelanta la economía, ¿no? Entonces, para poder decir que algo se cumplió, la economía tiene que valerse de indicadores que ya pasaron, que son sólidos, que ya se consolidaron, para poder decir que hubo o no. Pero para ese entonces, las empresas ya actuaron, y es lo que estamos viendo aquí. Para cuando llegue esa recesión, ya las empresas ya optimizaron, pues, a su capital humano, desafortunadamente, ¿no? O los proyectos que ahorita no se veían que podrían avanzar. Y hablando de proyectos, ¿qué te parece el del metaverso y la inversión tan fuerte de Meta con la realidad virtual? Sí, obviamente creo que es el juego de las tecnológicas. O sea, no tienes que apostarle, no hay de otra, porque si no, como decimos, se consolida el mercado y pierdes. Entonces creo que ellos lo saben muy bien. Una apuesta arriesgada, pero ese es el sector tecnológico. Lo que puede ser a veces un poco, digo, no sé si preocupante, pero de llamar la atención, es que muchas de las tecnológicas son las que son las top 5, top 10 del S&P. Entonces, en vez de, seguramente alguna vez eran las industriales las que estaban en el top, y ahora pasa a este sector que es más vulnerable, más emocional, bueno, no emocional, pero en el sentido de que una industrial, sabes, que se consolida y se mantiene sólida, ¿no? Siempre va a estar esa necesidad. El tecnológico es mucho más vulnerable a los cambios, y eso es, dices, bueno, ese es el top 10 del S&P, es algo que me llama la atención ahorita que estamos pensando en eso. Y digo, lo de Meta creo que me parece que es la apuesta que tienen que hacer, y vamos a ver lo que dice el tiempo, ¿no? Sí, algunos ya piden la cabeza de Mark Zuckerberg, que ya debería dejar su puesto por esta situación de casi 10 billones de dólares en lo que va del año. Se ha visto comprometida la empresa, y dicen que esto pues no debería suceder, ¿no? Pero lo que tú bien mencionas es la única manera de innovar y de ser el puntero en tecnología es apostar, concentrar capital, claro, y estar preparado para eso, porque la competencia es voraz. Y quisiera cerrar este episodio con alguna recomendación para ajustarnos a estos tiempos donde el empleo escasea, y aparte pues puede o no existir la posibilidad de que nos eficienticen y nos den las gracias en nuestras empresas. Muy terrenal, ¿cuál sería un consejo de finanzas personales para quien sufra un recorte, o más bien se prepare para afrontar uno? Bueno, digo, lo primero es siempre ser conscientes que una vez que tenemos las necesidades básicas cubiertas, podemos seguir siendo igual de felices que con X o N cantidad de dinero, ¿no? Entonces, no frustrarnos si en algún momento, digo, y ahorita me refiero a personas que quizás tenían cierta calidad de vida y pierden el empleo, pudieran evitar esa depresión pensando que hay cosas
más importantes y que se enfocaran en cómo de momento sacar esas necesidades básicas, ¿no? Y la otra es mindset, ¿no? Resiliencia y buscar cómo darle la vuelta a la página. Ok, muy bien. Yo quería complementar o quiero complementar con pongan especial cuidado en lo que pueden, ahora sí que cuidar. Háblese de su seguro de gastos médicos, vean la manera de poder continuar con él. Si en algún momento dado su patrón les da las gracias, cómo podrían continuar con su seguro de gastos médicos y que tengan siempre un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia que les permita sortear por meses una falta de liquidez. Eso les va a dar mucha tranquilidad, los va a dejar planear su siguiente paso y pues bajo esa situación que a veces es inesperada, pues permite que la familia y uno pueda continuar con un proyecto de vida. Esas serían mis recomendaciones. Pronto Rodrigo y yo les estaremos llevando una sorpresa que tiene que ver con la creación de un fondo de emergencia. Así que si les interesa este tema, a inicios del 2023 pongan atención porque vamos a lanzar un proyecto en conjunto que tiene que ver con la creación de un fondo de emergencia. Claro que sí. Muy bien, ¿algo con lo que quieras cerrar, Rodrigo? No, nada más, creo que todos los tiempos, porque siempre decimos que nos ha tocado tiempos difíciles, todos los tiempos tienen su grado de complejidad. Creo que lo importante es insisto, tener carácter e ir a sortear los problemas, ¿no? Problemas siempre hay, entonces creo que es una cuestión también, digo, sé que es complejo el tema y no quiero decir que solo es de actitud, pero pues al menos empezar el día con buena actitud va a favorecernos en las probabilidades de que tengamos un buen día. Muy bien, así que no lo olviden, aprendan, ahorren e inviertan. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante, así que comenta, dale me gusta y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio, mauriciodemedina.com. Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte.